Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos más jugosos y los dramas más apasionantes del universo otomano. Yo soy, y estoy aquí para guiarlos a través de un torbellino de emociones, secretos y por supuesto, mucho drama. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans, el presunto escándalo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo oyeron bien. Las alarmas han sonado, los rumores se han disparado y la tensión es palpable. ¿De qué se trata todo este alboroto? Bueno, las especulaciones apuntan a una posible infidelidad por parte de Kerem, lo que habría provocado una reacción explosiva de Hande. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante un simple rumor infundado o ante una crisis real en el paraíso turco? Eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Desentrañaremos los detalles, separaremos la verdad de la ficción, y exploraremos las posibles consecuencias de este torbellino mediático. Pero antes de que nos adentremos en este mar de chismes y conjeturas, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades, los secretos ocultos y los análisis más profundos de sus series turcas favoritas. Además, si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, déjenos un like y compartan este vídeo con sus amigos fans. Cuantos más seamos, más divertido será desentrañar estos misterios. No olviden que sus comentarios son cruciales para nosotros, nos ayudan a mejorar y a traerles el contenido que realmente quieren ver. Ahora sí, prepárense porque vamos a descorchar la botella de champaña de los rumores y a ver qué burbujea en su interior. Y para entender mejor el contexto de todo este drama, vamos a recordar algunos de los romances más escandalosos y las infidelidades más sonadas en el mundo de las series turcas. ¡Vamos allá! Para empezar, quiero que recordemos una serie que generó un revuelo tremendo en su momento, Aşk Memnu. Esta serie, un clásico turco, nos cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, la pasión prohibida surge entre Biter y Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan. La serie, cargada de erotismo, intriga y traición, exploró las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la obsesión. Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, los actores principales, desataron una química tan palpable que los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, aunque nunca fueron confirmados. La relevancia de Aşk Memnu para nuestro tema de hoy radica en la representación gráfica y sin concesiones de la infidelidad, mostrando el dolor y la destrucción que causa tanto a las víctimas como a los perpetradores. Además, la serie nos hace reflexionar sobre las razones que llevan a una persona a ser infiel y las consecuencias de sus actos. Profundizando en Aşk Memnu, la serie no solo se centra en el acto de la infidelidad en sí, sino que también explora la psique de los personajes involucrados. Vemos la desesperación de Biter por escapar de una vida monótona y sin amor, la tentación irresistible de Belul y la ceguera de Adnan ante la realidad que se desarrolla ante sus ojos. La serie es un estudio de personajes complejos, cada uno con sus propias motivaciones y vulnerabilidades. La ambientación opulenta y la cinematografía elegante contribuyen a crear una atmósfera de lujo y decadencia que refleja la moral ambigua de los personajes. Un dato interesante sobre la serie es que se basó en una novela homónima de Halit Ziya, considerada una obra maestra de la literatura turca. La adaptación televisiva logró capturar la esencia de la novela y la modernizó para una nueva audiencia, convirtiéndose en un fenómeno cultural en Turquía y en otros países. Siguiendo con los dramas de infidelidad, no podemos dejar de mencionar Sadakat Siz, la adaptación turca de la exitosa serie británica Dr. Foster. En esta serie, Cansu Dere interpreta a Asia, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su esposo, Volkan, la ha estado engañando durante años. La serie se centra en la venganza implacable de Asia contra su esposo y su amante, mostrando su transformación de víctima a una mujer fuerte e independiente. Sadakat Siz es relevante para nuestro tema de hoy porque explora la infidelidad desde una perspectiva diferente, centrándose en el empoderamiento femenino y la lucha por la justicia. Sadakat Siz va más allá del simple acto de venganza. La serie analiza el proceso de sanación de Asia, su reconstrucción personal y profesional después de la traición. Vemos cómo utiliza su inteligencia y sus recursos para desmantelar la vida de Volkan, pero también cómo enfrenta sus propios demonios y aprende a perdonarse a sí misma. La serie aborda temas como la independencia económica de la mujer,
la importancia de la autoestima y la capacidad de superar las adversidades. La interpretación de Can Sudere es magistral, transmitiendo la vulnerabilidad y la fortaleza de Asia de manera conmovedora. La serie también aborda temas como la manipulación, la mentira y el daño emocional que la infidelidad puede causar a los niños. Un dato curioso sobre Sadakat Sith es que fue un gran éxito internacional, siendo vendida a más de 50 países y ganando numerosos premios. La serie resonó con el público global debido a su tema universal de la traición y la venganza, así como por su fuerte protagonista femenina. Otra serie que causó revuelo por su trama llena de intrigas y romance fue Yasak Elma. Aunque no se centra exclusivamente en la infidelidad, esta serie está llena de relaciones complejas, traiciones y juegos de poder que a menudo involucran engaños y romances extramatrimoniales. La serie sigue las vidas de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que toman diferentes caminos en la vida y se ven envueltas en un mundo de riqueza, ambición y manipulación. La relevancia de Yasak Elma para nuestro tema radica en su representación de las dinámicas complejas que existen en las relaciones humanas y cómo la ambición y el deseo de poder pueden llevar a la infidelidad y la traición. Yasak Elma es una serie con un ritmo rápido y giros inesperados. La trama se centra en las relaciones interpersonales y en las ambiciones de los personajes, creando un ambiente de constante tensión y suspense. La serie explora temas como la lucha de clases, la corrupción, la moralidad y la búsqueda de la felicidad. Los personajes femeninos son fuertes y decididos, y a menudo utilizan su inteligencia y su atractivo para conseguir lo que quieren. La serie también explora la dinámica familiar y la influencia de la sociedad en las decisiones personales. Un dato interesante sobre Yasak Elma es que cuenta con un elenco estelar y una producción de alta calidad, lo que la ha convertido en una de las series turcas más populares de los últimos años. Su éxito se debe a su capacidad de combinar drama, comedia y romance de una manera atractiva para el público. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Como les mencioné al principio, los rumores de una posible infidelidad por parte de Kerem han estado circulando por todas partes. Algunas fuentes afirman que Kerem fue visto en actitud cariñosa con otra mujer, mientras que otras sugieren que la relación entre Hande y Kerem ya venía deteriorándose desde hace tiempo. Se han filtrado supuestas fotografías y vídeos que, aunque de dudosa autenticidad, han alimentado aún más la especulación. Las redes sociales se han inundado de opiniones y debates, con fans tomando partido y analizando cada detalle de sus apariciones públicas recientes. Es importante recordar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem sobre estos rumores. Todo lo que tenemos son especulaciones y conjeturas basadas en fuentes no verificadas. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la reacción de los fans han sido tan fuertes que han generado una gran preocupación sobre el estado de la relación entre los dos actores. Sus representantes se han mantenido herméticos, evitando hacer declaraciones que puedan confirmar o negar la situación. Este silencio ha contribuido aún más a la especulación y a la difusión de rumores. Muchos fans recuerdan con cariño el romance que surgió entre Hande y Kerem durante la grabación de la exitosa serie Senkal Kabm. La química entre los dos actores era innegable y su relación en la vida real se convirtió en un cuento de hadas para muchos fans. Se les consideraba una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Compartían momentos de su vida personal en las redes sociales, lo que reforzaba la imagen de una relación sólida y feliz. Sin embargo, como hemos visto en muchas ocasiones, la vida real no siempre es como los cuentos de hadas y las relaciones pueden ser complicadas y llenas de altibajos. Las presiones del trabajo, la fama y la constante atención mediática pueden poner a prueba cualquier relación. Si los rumores de infidelidad son ciertos, esto podría significar el fin de una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Sería un golpe duro para los fans que han seguido su relación desde el principio y que han visto en ellos un ejemplo de amor verdadero. Pero también sería una oportunidad para que Hande Erçel demuestre su fuerza y resiliencia, tal como lo han hecho otras actrices turcas que han superado situaciones similares. Se convertiría en un símbolo de empoderamiento para muchas mujeres que se han enfrentado a la traición. Independientemente de lo que esté sucediendo realmente entre Hande y Kerem, es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y que debemos evitar alimentar los rumores y las especulaciones. En lugar de juzgar y criticar, deberíamos mostrarles nuestro apoyo y respeto, independientemente de la decisión que tomen.
No olvidemos que son personas reales con sentimientos y que merecen ser tratados con dignidad. Además, es crucial recordar que las series turcas, aunque a menudo reflejan aspectos de la vida real, son principalmente ficción. Los romances en la pantalla y las relaciones personales de los actores son cosas diferentes, y es importante no confundir una con la otra. La vida de los actores está llena de desafíos y presiones que el público no siempre ve. Las series turcas nos ofrecen una ventana a diferentes culturas, tradiciones y perspectivas sobre las relaciones humanas. A través de sus personajes y sus historias, podemos reflexionar sobre nuestros propios valores, creencias y decisiones. Pero al final del día, son solo entretenimiento y no deben ser tomadas como la verdad absoluta. Debemos ser conscientes de que las series turcas son productos de entretenimiento y que la vida real es mucho más compleja y matizada. Y hablando de series turcas que nos hacen reflexionar sobre la vida y las relaciones, quiero mencionar brevemente Bir Zamanlar Kukurova, una serie de época que narra la historia de amor entre Zuleya y Yılmaz en la Turquía de los años 70. Aunque la serie no se centra exclusivamente en la infidelidad, explora temas como el sacrificio, la lealtad y el perdón, que son relevantes para cualquier relación amorosa. La serie también nos muestra las dificultades y los desafíos que enfrentaban las personas en esa época, lo que añade una dimensión histórica y social a la trama. Un dato curioso sobre Bir Zamanlar Kukurova es que se rodó en la región de Kukurova, en el sur de Turquía, lo que le da a la serie un aire de autenticidad y realismo. La serie es una representación de la vida rural en Turquía en una época de cambio y transformación social. Para finalizar con las recomendaciones, otra joya que combina drama, romance y algo de comedia es Kiralık Aşk. Si bien no es centralmente sobre infidelidades, sí explora el engaño y las consecuencias de las mentiras en las relaciones. Defne, la protagonista, se ve envuelta en un contrato de amor de alquiler con Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. La historia nos muestra cómo las decisiones basadas en el engaño, aunque tengan buenas intenciones, pueden complicar la vida y las relaciones. La serie es una comedia romántica que explora temas como la honestidad, la confianza y la importancia de ser fiel a uno mismo. En resumen, hoy hemos explorado el presunto escándalo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los rumores de infidelidad y recordando algunos de los romances más escandalosos y las infidelidades más sonadas en el mundo de las series turcas. Hemos visto cómo la infidelidad puede destruir relaciones, causar dolor y generar consecuencias devastadoras. Pero también hemos visto cómo las mujeres pueden superar la adversidad, empoderarse y encontrar la felicidad después de una traición. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del drama turco. Recuerden que aunque los rumores y las especulaciones pueden ser tentadores, es importante mantener una perspectiva crítica y respetar la privacidad de las personas involucradas. No alimentemos el morbo y evitemos difundir información no verificada. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas y sus intrigas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre los rumores de infidelidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Han visto alguna de las series que mencionamos hoy? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre infidelidad? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos emocionantes y llenos de sorpresas preparadas para ustedes. Estén atentos a nuestras próximas actualizaciones y no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un día lleno de amor, pasión y sobre todo, mucha diversión. Adiós.